Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas los que estéis ahí, dependiendo del lugar y la hora en la que estéis, sabéis que sois. Bien, pues hoy me paso por aquí simplemente para comentaros algo que me han estado hablando últimamente, que le está pasando a unas o bastantes personas, que es que sienten ansiedad en estos momentos. Pues si es así, de verdad es lo normal. Estamos en un año 9, un año de cierre de ciclos, un año importante donde venimos de unos años donde han sido muy intensos. Y este año 9 lo que implica además de cerrar ciclos, que es lo que supone que muchas veces van a salir cosas o asuntos pendientes o asuntos que teníamos, que creíamos que habíamos resuelto y que ya estaban dados por finiquitados, o asuntos que de repente nos sorprenden porque ¿de dónde ha salido esto? Pues nos llevan a situaciones intensas, sobre todo el mes pasado y este mes en el que entramos, donde todo es muy intenso, las energías están bastante revueltillas y vibran mucho. Quizás lo habréis notado, yo ya, si me habéis seguido anteriormente, he pasado y sigo pasando por un proceso intenso de equilibrar y perdonar y transitar dentro de mí pues cuestiones pasadas e intensas que pensaba que las tenía bastante integradas y no lo son. Y bueno, pues es posible que a ti también te esté pasando. Y esto te implique en algún momento ansiedad y malestar. Entonces, así que en mi opinión es bastante normal. Este mes es posible que se intensifique y claro, este mes lleva también a la autoindagación, ¿no? Y al sentirse a uno mismo. Entonces, me gustaría compartir contigo mmm, cuáles son las cosas o qué es lo que hago yo cuando tengo ansiedad, cómo reduzco la ansiedad. Bien, primero yo me di cuenta que la ansiedad generalmente la notamos aquí, y más o menos por aquí, la zona del plexo, ¿no? Y implica que no puedes respirar, ¿no? Es como falta de respiración. Yo, yo lo que me di cuenta en mi caso, y lo he comprobado también con otras personas, que no es porque es que te falte aire, porque no tengas aire. Lo que ocurre es que si tienes aire, tienes exceso de aire, es como un globo que estás muy hinchado y que no puedes es soltar el aire. Entonces, si no puedes soltar el aire, cuando tratas de respirar no entra. Entonces, esa es la sensación de agobio y de angustia que tienes. Así que cuando te das cuenta de esto, no suele ser inmediato, porque generalmente suele llevar un tiempo hasta que si has visto esto y te puedas acordar de esto. Lo primero es vaciarte. Sí, así como si fueras un globo, incluso si haces ruido cuando te vacías, mejor. O sea, lo que haces es te sueltas todo el aire que puedas hasta que no puedas soltar más. Naturalmente vas a inspirar, porque como te has vaciado, te vas a inspirar. No necesitas meter más aire ya del que necesitas, porque la inspiración sucede naturalmente. Entonces, vaciarse varias veces de aire totalmente ayuda muchísimo a regularte, a bajar toda esa tensión que tienes. Y si te fijas, a mí me sucede, notarás que incluso empiezas a salivar, sí, por dentro. Y eso significa que estás empezando a entrar en un estado de calma, en un estado de paz, sí. Es decir, vuelves a estar en un estado más tranquilo. Generalmente la generación de ansiedad, cuando generamos ansiedad, es como un círculo vicioso que nos generamos entre nuestros pensamientos y nuestras emociones y sensaciones físicas. Quiere decirse que solemos tener un pensamiento que es un pensamiento hacia el futuro, un pensamiento de que algo no va bien, un pensamiento de que algo nos va a ir mal. Generalmente suele ser un miedo. La ansiedad viene de miedo, igual que la depresión viene de cuestiones pasadas, tristezas y cuestiones que tenemos pasadas. La ansiedad está relacionada fundamentalmente con algo relacionado con un futuro, con un porvenir, ¿sí? Y bueno, pues por lo que estoy observando en el exterior y lo que me van contando,
pues parece ser que vuelven a azuzarnos con miedo y más miedo, que es lo que les gusta, y bueno, pues ya sea porque sigues televisiones, sigues la oficialidad, me refiero de los relatos, o estás relacionado, te relacionas con personas que usan ese tipo de relatos, pues al final terminamos conectando con esa vibración y podemos sentir esa vibración. A mí me pasa, uno de mis dones es que soy capaz de sentir lo que la otra persona está sintiendo, incluso aunque ella no la sienta. Y bueno, esto muchas veces en mis acompañamientos va muy bien a esa persona porque le sirve para desbloquearse, ¿no? Aunque ella a priori no se dé cuenta, ¿no? Entonces, o incluso cuando entras en un sitio donde hay miedo y mucha ansiedad, tú dices, ¿qué está pasando, no? Y lo notas, a veces es muy impactante, aunque digas, no, generalmente yo no tengo sensibilidad a estas cosas. Si tú entras en un sitio donde hay mucha gente y hay un tipo de energía, un tipo de emocionalidad, estoy convencido de que la notas. Estoy convencidísimo. Bueno, en cualquier caso, pues lo siguiente que te recomiendo que yo no hago es, yo no veo la tele. Yo no cojo la televisión, ni escucho la radio, ni sigo los relatos. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pues yo creo que, pues no lo sé, los años 90, una cosa así. Pues la verdad es que no los sigo. Y sobre todo en ciertos momentos del día, ¿no? Cuando estás comiendo, cuando estás compartiendo con alguien, ¿no? Estás ahí comiendo, pin, pin, pin. Y te está entrando, abres la boca y te está entrando un montón de información que puede ser impactante, generalmente está relacionada con miedo porque no suelen dar noticias agradables que te ponen felices y te hacen bien, sino, bueno, pues que si hay bichos nuevos, que si Putin contraataca, que si son los coreanos, que así el Trump es malo, maloso, yo qué sé, que si vienen los extraterrestres, que el cambio climático, que cualquier cosa, ¿no? Entonces estás comiendo y cuando comes te estás metiendo todo eso, que es inconsciente, por supuesto, ahora está ahí. Mi sugerencia es, ay, come en paz. Sí, ponte algo relajado, piensa en algo alegre, no sé, algo que te dé calma. Eso va muy bien. ¿Sí? Entonces, eso a mí me ayuda mucho a no estar conectado con el miedo, con el futuro. ¿Sí? Sobre todo porque las cosas que nos venden y la narrativa que nos venden son cosas en las que no podemos hacer nada, en las que siempre estamos en manos de otros. O sea, nos muestran lo que sea a lo grande para que nos sintamos muy, 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 muy pequeñines y entonces, claro, sea una tarea titánica. Con lo cual eso te lleva todavía, además de a la ansiedad, te lleva a la tristeza, o te puede llevar perdón, te puede llevar a la tristeza o la depresión, o a donde quiera que a ti te lleve, ¿no? Entonces, es algo que se va alimentando, ¿no? Entonces, bueno, primero que puedas respirar y vaciarte, procura no evitar zonas o compañías o lo que sea que te estimulan o te puedan estimular esa ansiedad, ¿sí? Luego algo que va muy bien o a mí me va muy bien, es prestarme atención a esa ansiedad que siento y a mi cuerpo. Entonces cuando me presto atención al cuerpo y a mis emociones, estoy en el presente. Es cierto que me vienen pensamientos o me pueden venir todos los problemas que haya, porque además que vienen todos como locos, es como si abrieras la veda y llegan ahí como locos, no, mira, te podemos y tal. Entonces, estar atento al cuerpo te permite conectar con el aquí y a la hora, ¿sí? Y mientras respiras, eso a mí me va calmando, ¿sí? Me voy conectando con el cuerpo y me doy cuenta cómo está ocurriendo ahora mismo, en este momento, mientras hablo contigo y voy respirando, cómo mi cuerpo se va calmando, ¿no? Eso que te comentaba antes de que voy salivando y noto cómo mi cuerpo cada vez está más conectado, ¿no? Estoy más conectado conmigo y estoy más en relajación. Entonces, también algo que suelo hacer es meditar. ¿Cómo? Uf, pues en muchas maneras.
si no lo has hecho nunca, bueno, la cuestión es que mi propuesta es que investigues qué meditación te va mejor, porque hay muchos tipos de meditación. Tienes una meditación en movimiento, que puede ser andando. Pero meditar no es dejar la mente en blanco, por lo menos para nosotros. Me refiero a los occidentales en general, porque no estamos educados en eso, a no ser que lleves muchos años de entrenamiento. No, meditar es simplemente darte cuenta de tus propios pensamientos, darte cuenta de lo que hay a tu alrededor y no irte a la imaginación o en este caso como es ansiedad, no irte al futuro, no es traerte aquí. Y sí, la loca de la azotea te va a llevar al futuro una y otra vez, porque esto es muy importante y pasa esto, pero claro, yo es la primera pregunta que me hago y la retomo, ¿no? Del trabajo de Byron Katie, ¿no? Lo primero es, ¿yo puedo hacer algo en esta situación realmente? O depende de mí o no depende de mí, porque muchas veces nos volvemos locas o locos asumiendo una situación como propia cuando no es propia. No podemos hacer nada, o sea, podemos hacer lo que podemos hacer en nuestros ámbitos. Fuera de ellos, no. Si puedo colaborar en algo, colaboro. Y si no, no le meto energía ahí. Entonces, a mí esto también me ayuda a situarme en perspectiva. Es decir, vale, es un miedo y puedo explorar ese miedo. Puedo acompañarme a ese miedo y ver lo que hay detrás. Pero no entrar y evitar entrar en la vorágine mental que supone el... Hola, hola, Tamara o Manuel, que me acabo de dar cuenta de que estáis aquí. Gracias por uniros. Disculpad que he interrumpido esto. Bueno, o me he interrumpido más bien. Entonces, vale, me conecto. Entonces, el volver al aquí y a la hora, pues a mí me ayuda a encontrar esa forma de meditación, es estar atento a que aquí y a la hora, no es evitar, no es no tener pensamientos porque eso es casi imposible, por lo menos para la mayoría de nosotros, no estamos educados en eso. Es como evitar que lata el corazón o que respire los pulmones o que filtre los riñones, ¿no? Es lo que hace el cuerpo. El cerebro piensa y te ofrece pensamientos continuamente, uno y otro y otro y otro. ¿El tema cuál es? El tema es que creemos que esos pensamientos son verdad, porque vienen de nosotros, creemos que los hemos generado nosotros. A veces sí, a veces no, no lo sé. Eso está por investigar todavía, o yo por lo menos, ¿no? Hay parte que sí o parte que no. Y, y entonces, simplemente darnos cuenta y no tomarlos como verídicos, porque hay muchos de esos pensamientos que no nos sirven. De hecho, un pensamiento de miedo en una situación donde estás con un miedo durante mucho tiempo y sostenido, pues no te favorece, como es la angustia, ¿no? Entonces, estaba hablando de la meditación, ¿no? ¿Qué meditación te va mejor? Pues no lo sé, quizá te vaya caminando, quizá te vaya bien escuchando una meditación, ¿sí? A otra persona que te va indicando cosas, entonces te ayuda a ti a prestar atención a lo que va indicando y te ayuda a relajarte porque tienes la atención en otro sitio. O quizás simplemente como hago yo, ¿no? Yo me calmo, me siento, puedo hacerlo caminando o puedo hacerlo sentado o tumbado y me presto atención al cuerpo y trato de ir adentro de lo que es eso. Utilizo generalmente muchas veces el focusing para, para adentrarme en esa situación, esa sensación, la sensación sentida de todo eso y qué significado tiene para mí, ¿no? Y ver más allá de lo que aparentemente la situación me está mostrando. Así que la meditación, incluso puede ser una meditación haciendo tai chi o qigong, o corriendo, o jugando al fútbol, o puede ser limpiando, o planchando, o conduciendo. O sea, yo cuando conduzco estoy tan atento que me relajo, estoy a lo que estoy en el presente, estoy en el ahora, y me ha ayudado muchísimo. He hecho muchas ideas y a veces muchas comprensiones me llegan conduciendo. Es decir,
hay gente que pintando, o sea, cada uno, cada persona somos un mundo y no solamente hay una forma, sino puedes tener varias formas, así que, cocinando también puede ser, por ejemplo, sacando a pasear al perro o a la mascota, no lo sé. Entonces, mi sugerencia es encuentra la que mejor te valga. A lo mejor es un camino a explorar, claro. Estamos en una urgencia y queremos tenerlo ya. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que, bueno, al final todo esto supone un camino, un entrenamiento y por supuesto, es ir aprendiendo. Y usas lo que te sirve y lo que no te sirve, pues lo desechas o utilizas una parte y la otra la complementas con otra cosa. En realidad, somos seres únicos en el aspecto de que a cada uno nos sirve una cosa y a otros otra. No, no todos nos sirve todo igual y esto es magnífico, ¿no? Porque siempre podemos compartir cositas que a ti te sirvan y a mí me sirvan y cosas que no me sirvan. Y entonces el descubrir que no me sirven, ya sé que no me sirven, con lo cual ya no la voy a usar, pero puedo usar esta otra. Así que eso por otro lado. Otra cosa que creo que ya he hecho varias, o sea, el vaciarme de aire, el respirar, hacer respiraciones conscientes, ¿sí? Metes aire, sueltas aire, metes aire, sueltas aire, metes aire, y así cuentas a lo mejor hasta 4, inhalas, exhalas en 4 y así varias veces. Eso también a mí me ayuda a relajarme, a bajar la ansiedad. Algo que me va muy bien, sobre todo los que vivimos en ciudades o en pueblos grandes o en sitios donde estamos bastante rodeados de hormigón, de asfalto, de ondas, de ruidos mecánicos, es salir a la naturaleza. Incluso ir a un parque y descalzarme y hacer tierra o apoyarme en un árbol. Si te dejas, si te rindes, a mí me va de periquete. Yo noto cómo hago, ¡pum!, y me relajo. Yo te lo recomiendo si es capaz también de ir a un sitio, si estás al lado del mar y poder hacer contacto con la tierra y dejar que el agua que va y que viene, que está en movimiento, o si vas a un río, a un torrente, ahora que hay sitios donde hay bastante agua, y dejas meter los pies en el agua y dejas que corra el agua corriendo. El agua corriendo es, vamos, un ansiolítico natural, así como el sol. El sol también lo es. El sol, además, el sol nos alegra, y mucho, a mí. Y es otro ansiolítico natural, o sea, el poder hacer tierra, el ir a la naturaleza y estar un rato todos los días, vamos, yo suelo hacerlo y me da de periquete. De vez en cuando tengo que salir de casa, salir de aquí del pueblo y me voy a mis sitios favoritos, uno de mis sitios favoritos que es la Pedriza y vamos, no sé, me entrego allí, ¿no? Para mí es un sitio muy especial, me encanta, ¿no? Y noto como me descargo y me recargo y cualquier tipo de ansiedad, malestar, se queda en otro sitio. Así que pruebo. Como os voy diciendo, todo esto son cosas que yo hago y que me dan muy bien. Probablemente tú tengas las tuyas, si quieres dejármelas luego escritas, pues a mí me parece genial porque también así contribuyes a que investigue y vea, quizá descubra alguna que me vaya muy bien y no la conocía. Sí. Otra cosa que también, aunque ya le he comentado un poquito, que también os recomiendo, es cuando estamos en ansiedad, como estamos generalmente, además de tener el aspecto físico, está el aspecto mental, en el que entramos como en un TOC, ¿no? Como en una centrifugadora, ¿no? De ideas repetitivas y de miedo que está, es evitar todo lo que sean las pantallas, todo lo que sea la tele, el móvil, la tablet, los ruidos. ¿Por qué? Porque por un lado está la parte frecuencial de la luz que emite
y en muchos casos el sonido que emite, más lo que no vemos, ¿no? Y suelen ser muy, muy, muy estimulantes del sistema nervioso, muchísimo, una barbaridad de estimulantes. Entonces eso nos ayuda a calmarnos. Es cierto que nos viene muy bien en un primer momento cuando estamos ahí, porque necesitamos salir de esa locura mental y física. Entonces estar entretenidos pues nos ayuda en un momento dado. Y a mí me pasa, a mí me ha pasado, ¿no? Entonces eso te ayuda. Lo que pasa es que sin darte cuenta entras en... De pocos te vas enganchando y lo vas estimulando, se va mezclando, como ahora mismo todo es muy rápido, ¿no? Como creo que no, en español no existe todavía la palabra, ¿no? Como dicen los ingleses, scroll, que es que haces así, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Y vas pasando, ¿no? Muy rápido, muy rápido, muy rápido, pero aunque muchas veces la información nosotros no nos quedamos con ella al dedillo, el inconsciente sí lo capta, ¿no? Y ahí puede haber información que nos estimula esa ansiedad, ¿no? Eso que tenemos. Además que es el scroll, que yo lo voy a llamar el pasar, ¿no? Pasas y pasas y pasas y pasas. Es es muy estimulante, es muy estimulante, más todavía, ¿no? Y lo que se trata es de bajar y de poner atención, no de estimularnos más, ¿no? De hecho, recuerdo, por ejemplo, cuando estoy trabajando una temporada en un Burger King, que salía a las tantas de la mañana, pues llegaba a casa y, claro, llevaba como quería cerrar, o queríamos cerrar rápido y cuanto antes, porque si no nos daban ahí una horita y media más o más, y llegamos con mucho estrés, ¿no? De todo el estrés y toda la energía que poníamos para cerrar cuanto antes e irnos y volver a casa. Claro, llegas con toda esa energía a casa y estás con la adrenalina a tope. Entonces, claro, hay que bajar eso. Disculpad. Eso no, eso me ha llevado un rato bajarlo. Entonces yo, bueno, pues me duchaba, meditaba un rato y me metía en la cama, pues como a la horita o algo así, ya estaba frito. Cuando hablaban mis compañeras y mis compañeros, pues estaban sobreestimulados, entonces ¿qué hacían? Se ponían a ver la tele, a jugar a la Play o a cualquier cosa, con lo cual al final les daba a las 9 o las 10 de la mañana y se caían agotados y llegaban agotados al día siguiente. O sea, tenemos que tener cuidados y ser autoconscientes de cómo nosotros vivimos y nos afectan ciertos estímulos del exterior, no como en esto. Y esto es simplemente en el aspecto de las pantallas. Ya no, si adicionalmente le sumamos un cierto tipo de noticias o de información que no va a ayudarnos a relajarnos porque no son buenas noticias, voy a llamarlo así, buenas noticias, pues tampoco nos ayuda, ¿no? Entonces yo, bueno, yo eso lo tengo claro porque desde hace un par de décadas o más que no veo la tele ni sigo las noticias, entonces en ese aspecto me cuido y lo tengo claro, y sobre todo en ciertos momentos, ¿no? Como os digo, antes de dormir y mientras como, fundamental, vamos, fundamental. Otra cosa que también me ayuda mucho es, por ejemplo, si tenéis una bañera, sí, con agua calentita, le echáis sal marina puede ser, un par de kilitos, os metéis ahí media horita, entonces entre la osmosis que hacéis, estar dentro de agua y conectar con el agua, vamos, como los niños pequeños, que generalmente antes de meterles en la cama para dormir se les baña porque les relaja y eso ayuda mucho. Puede ser igual una ducha. Pero como decía antes, esto es una forma de combinar la naturaleza, si no la tienes tan a mano o no puedes, con algo relajante, ¿no? Bueno, pues no tienes naturaleza, pues un baño de pies también te puede ir con sal, te puede ir muy bien para soltar o estimular. Si ya tienes a alguien que te hace un masaje, pues bien por ti, ¿no? Sobre todo aquí que se han unido aquí Tamara y Manuel, grandes profesionales de la técnica TNDR, y claro, te dan un masajito y te quedas estupendamente, ¿no? Adiós tensiones, adiós ansiedad, adiós todo. Así que os lo recomiendo también. Y qué más, sí, algo también muy importante, la alimentación. La alimentación, sí.
Ahora casi todo lo que consumimos sí que está preparado, lleva azúcar. Y el azúcar es un estimulante natural. Bueno, natural no, perdón, artificial. Naturalmente es un estimulante. Y claro, cualquier harina procesada y alimentos procesados son estimulantes porque la mayoría de ellos llevan azúcar. Entonces, si podéis evitar el azúcar, mejor que mejor. Porque el azúcar nos sube y luego nos baja. Y nos sube y luego nos baja, ¿no? Y sube y nos estimula y no nos ayuda con la ansiedad. Entonces, bueno, los picos, ¿no? Me subo y luego me bajo, porque a veces funciona así, ¿no? Porque la ansiedad consume muchísima energía. Entonces, estás cansado y agotado, pero necesitas seguir trabajando, lo que sea. Entonces, tomas algo, ingieres algo y para llevarte arriba, o simplemente como homeopatía emocional. Con esto lo que quiero decir es que, claro, la ansiedad, para calmar la ansiedad, lo típico que nos permitimos y hacemos es comer, porque en realidad para nosotros el alimento emocional y el alimento físico está muy relacionado, todo esto está relacionado, valga la redundancia, cuando fuimos pequeños, que nos daban de amamantar. Entonces, no solamente cuando nos daban de amamantar recibíamos el alimento materno fuera de la teta o fuera directamente del biberón o donde fuera, no. Además, nos tenían sujetos, nos tenían abrazados, con lo cual en ese momento además sentíamos seguridad, protección, el cariño o no de la madre o del padre, entonces lo tenemos asociado. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos alterados emocionalmente? A comer, realmente a la nevera o a la alacena, a tirar, como yo digo, de homeopatía emocional. Y generalmente, como que necesitamos cariñitos, que suele estar relacionado con la función materna, suelen ser cosas dulces, aunque pudiera ser también cosas saladas y tienen más que ver con la función paterna. Entonces, bueno, simplemente que lo sepáis y que tomar ciertos alimentos que llevan azúcar, pues nos va a estimular todavía más el organismo y no nos va a ayudar a bajar y a estar más tranquilos. Y bueno, pues también dependiendo de cuál sea tu configuración, pues puedes descubrir que a ti te tranquiliza, y pienso en numerología, ¿no? Numerológicamente, ¿no? Pues por ejemplo, si de camino de vida pues es un 5, pues te va muy bien hacer ejercicio. Por ejemplo, ejercicio intenso y luego o tener sexo y luego todo eso bajarlo. O si eres un 4, tienes un 4 camino de vida, pues por ejemplo el ordenar, el colocar o limpiar. También si es un 6 o si es un 3, poder hablar, poder expresarte también te va bien. Un 2, puedes expresar emocionalmente, ¿sí? Que le escuche, no escuchar a otros. O un 9, escuchar y colaborar con otros. O si eres un 7, pues por ejemplo el poder meditar o leer o meterte en conocimientos o escribir, ¿no? Si es un 8, construir cosas o hacer cosas o meterte en un proyecto. Es decir, cada uno, pero al final esto también es como una forma de meditación, ¿no? Encuentra cómo bajar la ansiedad, ¿no? Porque aunque en muchos casos queremos salir porque queremos estar distraídos de toda esa locura, como he dicho anteriormente, luego necesitamos también conectar con todo eso y dejárnosla sentir. Entonces, bueno, estos son unos pocos tips que os he dado, que yo uso y que me van bien. También a veces hacer ejercicio y sobre todo conectar con la emoción que hay debajo de esa ansiedad, ¿no? A veces es complicado porque no nos han enseñado gestión emocional y el movernos, por ejemplo, bailar o saltar, ¿no? O algo que va muy bien, ¿no? A mí, por ejemplo, ¿no? Estar dentro de un coche y que estás con ansiedad o frustrado o lo que sea, ¿no? Cierro las ventanillas y me pongo a quitar como loco. Pues, no, descargo. Puede ser dentro de casa, a lo mismo y los vecinos son comprensivos o no, pues te puedes poner a gritar o lo que sea, pero tampoco a veces hace falta gritar, simplemente con que hagas el gesto y tengas la intención de eso, descargas, ¿no? En fin,
espero que todo esto que te he comentado te sirva, puedas utilizarlo. Si tienes alguna otra cosa que a ti te sirve, pues encantado de que me lo dejes en comentarios. Si pasas procesos de ansiedad y bueno, si tienes a alguien, porque a veces este es otro, que me dejaba uno muy importante, y es a veces el poderte expresar con alguien que te escucha totalmente, con alguien que te permite ser, que te permite expresarte, que te acoge, que no empieza con el y yo más, y yo también, y lo desvío aquí, lo desvío. Simplemente te acoge y te permite expresarte, eso, vamos, es un bálsamo. Porque si te pasa como a mí, cuando yo me expreso, yo no solamente me expreso porque necesito soltarlo, sino yo pienso expresándome, porque si no estoy en la cabeza y como que no renuevo. Ya sé que es muy loco de explicar, algún día os lo contaré, si os interesa, y a mí me ayuda, ¿no? Entonces tener a alguien que te pueda, que te escuche de verdad, te acompañe, que haga un ejercicio de empatía contigo, pues te va a ir de periquete, seguro. Y si no, bueno, pues puedes contactar conmigo y ya está. Que también me dedico a esto, ¿no? Entonces, si te ha servido cualquiera de estos tips que he compartido aquí, pues genial. Si tienes otro, como te he dicho antes, pues puedes dejarlo y ya lo probaré y te contestaré a ver qué tal me ha ido. Y bueno, pues si te ha gustado, le das un me gusta. Si crees que le puede servir a alguien, pues compárteselo y bueno, pues nos encontramos en el próximo vídeo directo que haga. Te deseo un muy feliz y muy bonito día. Cuídate, quiérete y muchas gracias.